Estás junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Qué buena canción de Los Prisioneros. Hace tiempo no la escuchábamos aquí, Patito. Escuchábamos Sexo de Los Prisioneros. Y como que yo digo sexo, como que le pongo, ¿ah? Ya, del sexo vamos a pasar a la historia, porque justamente estamos con un investigador en historia que ha venido especialmente a visitarnos desde Concepción. Tenemos el honor de tener con nosotros a Francisco Darmendrail Salvo. Hemos conversado también con su hermano alguna vez aquí, con Luis Darmendrail, ¿no es cierto?, que es un experto en patrimonio. Los Darmendrail salieron estudiosos, honran a su región, que es la octava región, la región del Biobío, ¿no es cierto? No, Así sí, es. estoy bien, ¿no? Sí, está bien. Sigue siendo la octava, ¿no? Claro, la que se cambió es Ñuble ahora. Claro, Que se separó del Biobío. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer exactamente? Y lo que la razón de nuestro encuentro hoy día, Francisco, es justamente hablar de las fechas que se nos vienen mañana y pasado. El 18 de septiembre, sobre todo, el 18 y el 19, pero una fecha que entendemos hace mucho tiempo, desde que nacimos todos, que es feriado, que se celebra la independencia de Chile, que ponemos una bandera en la casa, que la gente baila cueca, que hay fondas, que tomamos copete hasta desmayarnos de alcoholizado, que básicamente los clichés. Pero probablemente no sé si nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué celebramos el 18 de septiembre? ¿Por qué elegimos esta fecha? Porque no es tan evidente que esta debiera ser necesariamente la fecha de nuestra independencia. ¿Qué es el 18 de septiembre y por qué, Francisco, se terminó transformando en la fecha ganadora que de alguna manera competía a tres bandas, ¿no? Teníamos tres celebraciones en una época y en algún momento nos quedamos con el 18 de septiembre. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a los amigos y amigas de Santiago Adicto. Siempre tu los sigo. Bueno, para entender el 18 de septiembre, considero que es necesario primero hacer un contexto histórico, para que nuestros amigos entiendan por qué terminamos celebrando el 18. Excelente. Hagamos un juego. Resulta que estamos en finales del siglo XVIII y principios del XIX, y está el Imperio Español todavía vigente, pero con problemas, ¿ya? El Imperio Español está viviendo una decadencia, la corona española, para ser más exacto. Y tenía sus colonias acá en América, desde México hasta el sur, Virreinato de la Plata, y Chile, que en ese entonces era una capitanía general. Eso implica que al ser una capitanía general no teníamos de alguna manera como este glamour que tenían los virreinatos, por ejemplo, como el Perú, ¿no? Así es, pero hay que hacer un alcance, porque a finales del siglo XVIII tuvimos muy buenos gobernadores, que era el máximo cargo en la capitanía general, entre ellos Ambrosio Higgins. Entonces, pero dentro de la jerarquía, ser capitanía general versus virreinato es como un poco la primera claro, B. La primera B. Y el virreinato del Perú era por autonomacia por excelencia. Exacto. Su casa de estudio eran, pero no tenían nada que envidiar a las casas de estudio europeas. Éramos capitanía general, perdona que te interrumpa en el proceso, pero porque estábamos más lejos, porque teníamos menos oro que los peruanos, porque éramos de alguna manera un poquito más rascas que Perú. Lo que pasa es que así se estableció la división administrativa de la corona española. ¿Entiendes? Así se estableció el derecho indiano. Y los hechos, Chile efectivamente era más pobre que Perú. O sea, claro, de hecho era mucho más pobre. Pero el motivo por el cual los españoles se mantuvieron en Chile era porque se instalaron fuertes para proteger el virreinato del Perú. Era como una suerte de muralla de defensa que tenía el virreinato Perú-Chile. O sea, éramos estratégicos para proteger el Perú, forma, no per se. Claro, ya, ese era el principal motivo. Hay otros, pero el principal motivo es ese. Ok. Ahora bien, ¿en qué estábamos? No. Lo que pasa es lo siguiente, ya. Para entender el 18 de septiembre hay que hacer una separación entre las causas indirectas y una causa directa. Ya te conté que en ese momento la corona española estaba en una decadencia. Se habían aplicado reformas borbónicas de los Borbones, la casa dominante de España, para de alguna manera resurgir, revivir el Imperio Español. Porque habían otras potencias en el camino. Estaba Gran Bretaña, estaba Países Bajos, que ya le estaban pisando los talones. Los españoles querían revivir aquello. Esta es una síntesis, por si acaso. Okay. Pero hubo otros factores que de alguna manera ayudaron a esta decadencia y lo que pasaría después. A ver, ¿cuáles son las causas indirectas del 18 de septiembre y el proceso de emancipación nacional? Y de América también. Primero que nada, la Ilustración, que venía de Europa. Yo las voy a nombrar solamente por tiempo, no voy a entrar en detalle. La independencia de Estados Unidos. Un ejemplo, que surgió una nación nueva. 1776, ¿no? Más o menos. Ya se olía el olor que venía de Norteamérica en el fondo de la independencia. El 4 de julio, por ejemplo. La Revolución Francesa, pero hay que hacer un alcance en ese caso porque fue tan terrorífico este asunto del uso de la guillotina que asustó
a la aristocracia criolla, incluso acá en Chile. Claro, Entonces, si nos independizamos, capaz que nos corten la cabeza. una cosa así, Ujú, entonces ese es el tema. La expulsión de los jesuitas, la orden de los jesuitas, para que te hagas una idea, eran, 1762, si no me equivoco. por ahí más o menos, Por ahí, ¿no? ¿es Sí. cierto? Que marcó profundamente la sociedad colonial, porque era el nicho cultural, Sí, claro. eran propietarios de hacienda, entonces esa expulsión repercutió. Pero ninguna de todas esas causas que mencioné era suficiente para desatar lo que sucedió después del 18 de septiembre. Se necesitaba un detonante directo. ¿Y cuál fue ese detonante directo? Hay que ir a Europa. En 1804 Napoleón asume como emperador de Francia. ¿Ya? Se corona a sí mismo emperador de los franceses. Y era un hombre un poco ambicioso. Un poquito. poco, ¿no es Ajá. cierto? Él quería sí o sí... pensé que me querías preguntar algo. Él sí o sí quería derrotar a los ingleses, porque eran sus enemigos. Entonces, como no podía hacerlo, decretó un bloqueo continental en Europa. Bloqueo continental. Y Portugal se niega a eso porque significaría su declive económico. Napoleón dice, ¿sabes qué? Vamos a invadir Portugal en represalia. Pero tiene que pedir primero permiso a España para poder pasar las tropas. Exacto. Y pasa por las tropas, invade Portugal, logra su objetivo, pero Napoleón, como dije antes, era un poco ambicioso, dijo, ¿sabes qué? Le Mejor quedó gustando estar, digamos, en España, ¿no? nos vamos a quedar en España. Y luego de un ardid bastante simple, logra quedarse con el trono y pone en el trono de España a su hermano José Bonaparte. Y entonces el rey Fernando VII, que era como el heredero, cierto, legítimo, queda en cautiverio. rey al que obedecían de alguna manera las colonias en Sudamérica, en Claro, lo que Latinoamérica, pasa es que ¿no? todo desata una crisis, porque obviamente los españoles, hay que pensar primero en la península, la madre patria, no iban a aceptar a un francés como monarca, por muy buenas intenciones que tuviera. Ok. No vamos a aceptar a un monarca francés. Estamos en 1808, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué No. hacen los españoles entonces? Entonces ellos dicen, bueno, si el poder se perdió en el monarca, entonces tiene que recaer en el pueblo, o sea, en nosotros. Y por lo tanto ellos empiezan a constituir juntas de gobierno en la península. Estamos en la península de España, para que se entienda. Y se hacen autogobierno, juntas de gobierno. Consejo de Regencia, gobernando España en ausencia de su majestad Fernando VII, que está en cautiverio. ¿Qué significa eso para la élite en el fondo en Chile? Esa élite que en el fondo hará la independencia, porque no es el pueblo, ¿cierto? El que toma las armas, ni mucho menos. Claro, bueno, hay que entender que en esa época las comunicaciones eran más lentas, por lo tanto estas noticias tardarían mucho tiempo en conocerse. Pero Chile también tendría sus problemas en paralelo. Resulta que en 1808 asume como gobernador de Chile don Francisco Antonio García Carrasco, un militar falto de tacto, que no tenía aptitud para el cargo, no tenía pista de político. Bueno, lamentablemente su gestión fue un desastre, se ve involucrado en casos de corrupción que no voy a entrar en detalle por tiempo, y finalmente la propia aristocracia y la Real Audiencia, paréntesis, la Real Audiencia era la institución por autonomacia de la corona española en América, Sí. que era el Tribunal de Justicia, lo obliga a dimitir. Ya no aguantan más, se tiene que ir. Ahí llega don Mateo. Sí, momento. Entonces la aristocracia dice ya, ¿a quién vamos a poner el cargo? Por mientras, es un cargo interino, en espera de la resolución de quién iba a ser el gobernador definitivo. Perfecto. Vamos a instalar a don Mateo de Turi Zambrano, un destacado criollo de 83 años, conde de la conquista, de la aristocracia, un hombre muy distinguido, pero ya a una avanzada edad. Pero no por eso menos inteligente, un hombre muy astuto y muy probo para el cargo. Hay que hacer un contexto también, la situación que se vivía en Chile. Habían problemas entre criollos y peninsulares. Bueno, que en toda América se está dando, dicho sea de paso. Los criollos están exigiendo más derechos políticos, no la independencia. Podían ser muy ricos, pero no tenían derechos políticos. No tenían derecho a cargos públicos, Claro. lo mismo que los peninsulares, criollos, hijos de españoles nacidos en América, por si acaso. Entonces ellos dicen ya, queremos más derechos, y bueno, ahí se entera lo que estaba pasando en España, la península, este asunto de la invasión francesa y la constitución de Junta de Gobierno. Bueno, hagamos lo mismo. Presionemos a don Mateo para convocar un cabildo abierto y con ello que se constituya una Junta de Gobierno provisoria. Porque en el fondo, si nosotros obedecíamos de alguna manera al rey de España, y el rey de España en este momento está cautivo, y hay una junta de gobierno, ¿por qué nosotros no, no? No, y aparte que España está enviando agentes franceses para reconocimiento de José Bonaparte como monarca, agente a América. Pues bien, dime si direte, finalmente don Mateo de Torres Zambrano accede a la constitución de un cabildo abierto. El cabildo abierto se convoca para las 9 de la mañana del 18 de septiembre de 1810. Se hace en esquela de invitación el día 13 de septiembre en la Universidad Real de San Felipe, que no es la comuna de San Felipe, sino que es la que queda acá en el centro. Creo que así está donde está ahora el Teatro Municipal La de primera Santiago. universidad de Chile, en el fondo.
Va más antes. No, hay otra antes. ¿Sí? Sí. Ah, yo juraba que la de San Felipe era la primera. No. Como paréntesis, Concepción tuvo una universidad. Ok, la primera universidad en Santiago entonces. Se puede decir. Ahí sí. En honor a Felipe V. Ok. Entonces, ya se mandan a hacer esquela de invitación y las fuentes dicen que unas 450 personas asistieron a ese cabildo abierto. ¿Dónde se desarrolló el cabildo? Y es importante aclarar. Este cabildo se desarrolló en el edificio del Real Tribunal del Consulado. ¿Dónde queda este edificio? Donde actualmente está el Palacio de Tribunales de Justicia de Santiago. ¿Ya? De hecho, queda algún tipo de Sí. de elemento de ese edificio, Sí, ¿no? hagamos una aclaración. Lo que pasa es que algunas fuentes dicen que fue la Casa Colorada. No, la Casa Colorada era la vivienda de don Mateo Torres Zambrano, que hoy actualmente es el Museo de Santiago. Ahora bien, lo que pasa es que ese edificio tenía mucha historia, el Real Tribunal del Consulado. Fue en ese edificio donde se constituyó el cabildo que estamos conversando. En ese mismo edificio, José Miguel Carrera promulgó el Reglamento Constitucional de 1812. Y en ese mismo edificio, Bernardo Higgins abdicó a su cargo en enero de 1823. Pero bueno, pasó el tiempo, ese edificio fue ocupado por la Biblioteca Nacional y a principios del siglo XX se inicia la construcción del actual Palacio de Tribunales de Justicia. Y para ello se construyó en dos fases. La primera fase de 1905 hasta principios del 20 y después para construir la segunda fase se tuvo que demoler ese edificio. Ah, perfecto. Ese edificio, para que se haga una idea, miraba hacia donde está ahora el Museo Precolombino. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces Sí. se tuvo que demoler. Y como tú mencionabas, lo que queda ahora solamente es una reja de ese edificio que está al interior del Palacio de Tribunales. Esa reja sería el único vestigio físico que queda del día en que se hace esta junta de gobierno, que en el fondo es el chispazo para nuestra independencia, ¿no es cierto? Claro. Y hables un poco qué pasó ese día, cómo fue la junta. Estamos conversando con Francisco Darmendray, el investigador en historia, sobre el 18 de septiembre. ¿Por qué es el 18 de septiembre la fecha y no son otras fechas que podrían ser perfectamente en abril o en febrero? Porque en algún momento celebrábamos 3 grandes hitos de nuestra independencia, pero ya hace una buena cantidad de tiempo, más de un siglo, ¿no es cierto? Sí. Celebramos solamente el 18. Dale, Francisco, por favor. Voy a tratar de ser breve. Ese día llega don Mateo a las 9 de la mañana a esta cabildo y en un gesto simbólico hace entrega del mando. Aquí está el mando, disponed de él. Eso dice a la audiencia. Y posteriormente se debate para constituir una junta de gobierno provisoria. Tras 7 horas de debate queda constituida esta junta de gobierno, que entre otros está don Martínez de Rosas, abogado que representaba a la aristocracia penquista, a Ignacio de la Carrera, que era militar, que representaba a la aristocracia de Santiago, padre de los hermanos Carrera Verdugo, Perfecto. próceres de la independencia El de mismo Chile. Mateo Tori Zambrano también queda como... Y él queda como presidente a la cabeza, Como pero pres- más que nada como un simbolismo, Ok. porque en la práctica no tenía mucha autoridad. ¿Entiendes? Entonces ahí queda constituida una junta de gobierno provisoria que estableció que iba a gobernar Chile en ausencia de su majestad Fernando VII. En ninguna parte se habla de independencia. En el fondo, si al día siguiente el monarca de España volvía al poder, eventualmente la Junta se podría haber Claro. resuelto. Y es importante destacar cuáles son sus obras o qué dejaron como tarea. Primero que nada, la constitución de un Congreso Nacional al año siguiente, pero siempre en nombre de su majestad. Sí, claro. Libertad de comercio con otras potencias como Gran Bretaña, etcétera, y envío de fuerzas militares a Buenos Aires, ya bajo la excusa de que Francia pudiera enviar fuerzas a América para desconocer lo que se estaba haciendo acá. Bueno, pero nadie en ese momento pensaba en la sala lo que iba a suceder después, que este sería, como tú mencionabas, como la chispa de lo que sería después el proceso de emancipación, Exacto. el inicio de la de la patria vieja, quiero decir. ¿Entiendes? Ahora bien, resulta que ya se constituye esta Junta de Gobierno y al año siguiente se convoca al Congreso Nacional. Y en esta etapa es donde ya se exacerban las posiciones ya más separatistas. Porque llega José Miguel Carrera, constituye un gobierno y ya derechamente se empieza a hablar ya de separatismo. Perfecto. ¿Entiendes? Y ahí se inician las campañas militares que El bichito se empieza a agrandar, estas ganas de ser cada vez más autónomos de alguna manera, ¿no? Claro, porque aquí interviene, por ejemplo, Juan Martínez de Rosas, que a mi juicio al menos es uno de los precursores de la independencia que está bastante olvidado, porque fue el que ilustró un poco la idea de que Chile debía ser más libre, si se puede decir. Ya no solamente era obtener más derechos, sino que era separatismo. Este es un proceso entonces que está en ebullición, pero llega a 1814 y viene la reconquista española en el fondo, como que nos reprimen y nos dicen, a ver, chileno, no, aquí no mandan ustedes, mandamos los españoles. Antes incluso, porque ya cuando asume José Miguel Carrera, que es uno de los próceres de la independencia, es uno de los primeros que dice que Chile es libre, que no está sometido a ninguna autoridad, ahí se inician las campañas militares.
que terminan con el desastre de Rancagua de octubre de 1814 y ahí se inicia la Reconquista. Que dura hasta 1817, con la victoria patriota en la batalla de Chacabuco. Y en ese momento asume Bernardo O'Higgins como director supremo. Pero no es el fin del proceso, ya, porque las campañas militares continuarán incluso hasta 1826. Ahora, en 1818 pasa algo importante. Así es. Fue en ese año donde Chile declara formalmente la independencia. Hay que hacer una aclaración. El primer documento que habla de un Chile independiente es con José Miguel Carrera, cuando promulga el Reglamento Constitucional de 1812. Es un documento que es un reglamento cuando Chile todavía no tenía la consistencia como para hablar de independencia, pero es importante destacar aquello, porque siempre quedan en olvido. Ok. Posteriormente, Bernardo O'Higgins asume como director supremo, pero los realistas no se habían ido de Chile. La victoria de Chacabuco fue como una suerte de espejismo, si se puede decir, porque enviaron nuevamente fuerzas del Perú y O'Higgins decreta que hay que someter Talcahuano, el puerto de Talcahuano, que era por autonomacia zona realista. Ahí los realistas se abastecían. Pero fracasa este sitio, te estoy hablando de diciembre de 1817. Entonces, O'Higgins, en un gesto para elevar la moral de sus tropas, y dándose cuenta que Chile no había firmado su declaración de independencia, Correcto. decide en un acto temerario el 1 de enero de 1818 declarar la independencia en los mojillos de Perales de Talcahuano. Firma un acta, y este acta es acogida a las fuerzas realistas que estaban ahí. O sea, perfectamente podríamos estar celebrando el 1 de enero de cada año la independencia de Chile, si es que se hubiera decidido así, digamos, ¿no? Exactamente, ¿por qué no? Mira qué interesante. Incluso la noche de ese día O'Higgins celebra este acto y el año nuevo en Concepción. Sí, claro. Por eso que en Concepción en la Plaza de Armas se rebautizó como Plaza Independencia, porque ahí proclamó, afirmando lo que había hecho en Talcahuano en la madrugada. Es una de ese las día. pocas ciudades de Chile que no tiene plaza de armas, sino que tiene plaza de independencia, Yo ¿no? diría que casi la única. Creo que Sí, en Punta Arenas sí. hay una situación parecida, si no me equivoco, pero... Claro, pero por eso se llama Plaza Independencia. Ok. Todo eso pasó el 1 de enero. Y este acto se replicó en varios pueblos de Chile. Y en Talca el 12 de febrero hizo lo mismo un poco más formal. Pero todo quedó fechado y datado por lo que sucedió en Concepción. Pero por eso en Talca dicen que el 12 de febrero podría ser perfectamente también la fecha de independencia de Chile. O sea, tenemos varias opciones. El 18 de septiembre de 1810. Después tenemos estas dos fechas en 1818. Pero tú me contabas, antes de partir el programa, me adelantabas que en el fondo nuestra independencia realmente no ocurre hasta por lo menos 6 o 7 años más. Lo que pasa es que la O sea, independencia no hay que hablar como fechas puntuales, porque Claro. si fuera así no estaría mintiendo. No, es un Es proceso. un proceso que parte Es un proceso gradual que tuvo de todo. ¿me dura entiendes? aproximadamente 20 años, ¿no? De hecho, recién conversamos el tema de la declaración de independencia, pero resulta que en los hechos todavía Chile estaba librando combates. Se desarrolla después la batalla de Maipú en 1818, y que fue una victoria patriota, pero solo en la zona central, porque de Concepción al sur se libró lo que se llamó la guerra a muerte. ¿Por qué se llamó así? Porque no habían sobrevivientes, no habían esclavos en el combate. Wow. Entonces fue una carnicería brutal, y eso duró hasta 1823-24 inclusive. Y el último bastión realista en ser liberado fue Chiloé en 1826. 1826. entonces ahí- Ahí realmente Chile como país completo podría decirse que se transforma en una nación independiente. Claro, estamos haciendo una síntesis obviamente, porque Claro, son muchos por combates. supuesto. Entonces ahí se puede hablar recién en los hechos de que Chile es independiente. Y en 1844 la corona española reconoce la independencia de Chile, que era un gesto muy importante. Que, Otro hito más. ¿me entiendes? Entonces ahí recién Chile ya se puede decir que es independiente. ¿Cuáles eran las 3 fechas, Francisco, que celebrábamos durante una buena cantidad de tiempo hasta que se decidió que fuera una sola la fecha? Bueno, primero que nada se celebró el 18 de septiembre. Claro. El año siguiente, 1811, que fue creciendo conforme pasó los años. Durante el gobierno de José Miguel Carrera, de hecho, también se celebró esta fecha. Pero llegó la Reconquista y se detuvo estas celebraciones. Se celebraba en la Plaza de Armas, con salva de artillería, con fuegos artificiales. Se retomó cuando llegó O'Higgins, ¿ya? Y luego se añadió, por ejemplo, el 12 de febrero, que era por la batalla de Chacabuco y por la declaración de independencia. ¿Era un día feriado también en alguna época? Se declaró, claro. Pero, Claro. O sea, más que feriado se celebraba toda la semana. Todas las Imagínate. semanas se armaban fiestas, ramadas. ¿Era tan importante como el 18 en su momento, el 12 de febrero? Todas las fechas eran como importantes. Ok, ¿y cuál es la tercera fecha que se celebraba? La batalla de Maipú y el 12 de febrero. Más el 18 de septiembre. Espérate, el 12 de febrero, el 18 de septiembre y la El- tercera fecha el 5 sería... de abril. 5 de abril, Y claro, eran- eso, por eso la calle Maipú, más importante quizás, se llama justamente 5 de Y abril. eran celebraciones por semanas. ¿Cuánto tiempo habremos celebrado las 3 fiestas en forma simultánea? Hasta aproximadamente, y quizá me equivoque, la década del 30 del siglo XIX. Oh. Porque, por varios factores.
La verdad es que no es que hubiera un decreto que dijera, no, sabes que no celebramos más esta fecha, sino que se dieron cuenta las autoridades que muchos festejos llevaban exceso. Y la parte que Claro. y aparte, otro Teníamos 3 semanas en el año donde dejábamos la escoba. pero los festejos no eran solamente semanas, era por varias semanas. Varias más las camadas se encima. dan durante el año. Claro. Ahora Chile era una gran chingana. se dan solamente las camadas ahora el 18 de septiembre, pero en Claro. ese entonces eran muchas más, incluso en Navidad se hacían camadas. Pero aparte de eso hay un factor político, porque la batalla de Maipú y Chacabuco y la declaración de independencia del 12 de febrero simbolizaban a O'Higgins. En esa época todavía estaba muy a flor de piel la imagen de O'Higgins. Ese es un factor muy Estaba importante. en el exilio. Es uno de los factores. Y se consideró con el tiempo de que el 18 de septiembre, una fecha neutra, y ahí quedó. Haciendo un poco de ficción, si O'Higgins no hubiera vivido esa última parte de su vida con el exilio en Perú, etcétera, tal vez nuestra fecha de independencia más recordada y por lo tanto más fijada habría sido entonces otra y no el 18 de septiembre. Quizás ese factor, el de O'Higgins, fue determinante para que fuera el 18 la fecha y no otra. A ver, en mi opinión yo creo que podrían haber convivido ambas, porque el 18 de septiembre no hay que gastarle mérito. Si bien el 18 de septiembre no se conmemora la independencia, no se habla nunca de independencia. Ni siquiera se imaginaban todavía la independencia. En el fondo era formar una junta porque el rey estaba preso. Claro, ese era el objetivo. Pero gracias a ese cabildo abierto y esa junta de gobierno Claro. permitió este proceso. Y en otros países de América también se celebra de manera similar el origen, ¿me entiendes? No una declaración de independencia, sino que... Ok, pero hay razones políticas también para entender por qué de alguna manera se reprime una fecha porque está muy vinculada con Bernardo Higgins. Y el contexto que se vivía en ese momento en Chile, ¿me entiendes? Estamos en los gobiernos conservadores, Chile después entró en guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Ahí recién se ensaltece el tema de nacionalidad, por ejemplo, que no estaba muy bien constituido. Oye, no sé si les pasa a Pato y Lucho, pero lo que nos cuenta Francisco, yo no sabía creo que sabía el 1% de lo que me estaba contando. Es impresionante lo poco que sabemos de nuestra historia y qué rico que nos puedas ilustrar de esta manera. Es la 1 de la tarde con 32 minutos. Hemos hablado 20 minutos escuchándote y es impresionante. No nos queda mucho más tiempo, pero me gustaría, si tú quieres, sintetizar con alguna idea que te haya quedado pendiente de lo que estamos hablando. Francisco Darmendrail, que viene especialmente de Concepción, este investigador en historia, a conversar con nosotros. Bueno, primero que nada que la historia no es un dogma, por lo tanto... ¿La historia no es? Un dogma. Un dogma. Pero los invito a mis amigos que están escuchando a que investiguen más del tema, que hay que celebrar el 18 de septiembre. ¿Sugieres algún texto? Algunos textos así a la rápida. Bueno, hay algunos trabajos con la historia. Básicamente todos aprendimos con el libro de Frías Valenzuela de Historia de Chile. ¿Se te ocurren algunos otros textos que puedan ser ilustrativos? Hay unos trabajos del historiador Armando Cartes, que es un historiador muy conocido en Concepción. No sé si aquí en Santiago también, yo creo. Yo no lo conozco, pero eso no significa nada. Que tiene artículos académicos muy interesantes en Ya, la materia. Armando Cartes. Sí, Armando Cartes. Y si están en Santiago, que aprovechen de visitar los lugares que fueron claves en el proceso de independencia. Le hace, por ejemplo, el Palacio de Tribunales, que pueden acceder todos los días, gratis. Pueden tomar foto incluso del lugar que les estaba contando yo, esta reja que está dentro del palacio, que es lo que queda del tribunal. Que vayan al Templo Votivo Maipú, ahí está el Museo del Carmen, Exacto. donde pueden visitar. En ese museo está el autorretrato O'Higgins, artículos de la batalla de Maipú, por ejemplo. Hay un mural de Fray Pedro Subercaseaux, Claro, que que es una ilustra joya. el abrazo a Maipú, por ejemplo. Sí, claro. Las mismas calles de Santiago que tienen su propia historia y que marcaron también el proceso independentista. Santiago en ese sentido es un verdadero museo, ¿entiendes? Yo creo que eso es mi opinión, al incentivar a las personas que celebremos este 18 de septiembre, que celebremos la chilenidad, que rescatemos nuestros valores patrios que están un poco olvidados, solamente nos acordamos de ellos cuando viene esta fecha. ¿Alguna coordenada tuya para que la gente te pueda seguir en redes sociales? ¿Cómo te siguen a ti? En Twitter. ¿Ya? Twitter. ¿Arroba? Francisco, FCO Darmendral. ¿Darmendral o Sí. Darmendrail? No, Dral. Ah, ¿es Cini? Sí. Entonces yo me equivoqué, era Cini, perdona Lucho. Fui yo el que dije que había que poner Darmendrail. No, es que para Twitter es Cini. Ah, pero entonces tu apellido sí es con I. Sí. Ya, entonces sí, Lucho, está bien. No, es por Ya. Twitter. Es por Arroba FCO Darmendral. Twitter. Sí, tal cual. Ya, no te alcanzaron, eran demasiadas letras para Twitter, Sí, parece, ¿no? Sí, demasiado. Francisco, estamos súper agradecidos de que hayas venido a Santiago, especialmente además, bueno, me imagino que aprovecharás de hacer otras cosas, pero de verdad te pegaste el pique para venir a darnos esta explicación maravillosa, para darnos contexto y para entender mucho mejor qué es lo que sí y qué es lo que no celebramos este 18 de septiembre. Bueno, esta es una pincelada y espero sirva para que se siga profundizando en la materia y celebremos. Eres un las gran fiestas patrias. profesor. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los amigos de Santiago Adicto. Y a todos los amigos de Concepción, a la gente de la También. Universidad del Biobío donde estás trabajando, a la gente de la Universidad de Conce y a toda la gente que te quiere ahí, que te conoce muy bien en Concepción. Gracias. Ya, vamos a la música, Patricio Morales. ¿Qué vamos a escuchar?
Solar. Pero esta canción, ¿de cuándo, Es que me acabo de acordar de Solar, como que me apareció. Qué buen recuerdo.